¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre después de la muerte? Hoy te traigo una historia estremecedora, una carta escrita desde el mismísimo infierno. En este video descubriremos el viaje sobrenatural de Ana, una alma condenada, y su advertencia escalofriante desde el más allá. Exploraremos su mensaje lleno de arrepentimiento y revelaciones, y reflexionaremos sobre las decisiones que tomamos en la vida. Prepárate para una experiencia que cambiará tu percepción del más allá y la eternidad. No te pierdas este viaje aterrador hacia lo desconocido. Hoy les contaré una historia sobre una carta escrita desde el infierno. Esta carta fue enviada por un alma condenada en el infierno a su amiga Clara, con el propósito de que se comparta y se entienda la existencia de esta realidad infernal. Vale la pena destacar que esta carta tiene una aprobación eclesiástica para su divulgación, aunque no se considera dogmática ni definitiva, por lo que su creencia es una cuestión personal y voluntaria. La historia comienza con dos amigas, Clara y Ana, que solían vivir en el mismo vecindario y trabajar juntas. Sin embargo, Ana tuvo que mudarse debido a ciertos asuntos, y la comunicación entre ellas se desvaneció con el tiempo. Clara recibió una carta informándole sobre la triste noticia del fallecimiento de Ana. A pesar de la pena que sintió Clara, una persona creyente, ofreció oraciones y misas en memoria de su amiga. Sin embargo, desde que recibió la noticia de la muerte de Ana Clara, comenzó a experimentar sensaciones sobrenaturales. Escuchaba extraños ruidos y tenía una inquietante sensación interna. A pesar de que Ana no era particularmente religiosa ni católica, Clara empezó a sentir una presencia inquietante a su alrededor. Una noche, después de escuchar un ruido fuerte, Clara tuvo un sueño peculiar en el que recibió una carta de su amiga Ana, una carta que provenía directamente del infierno. Al despertar, Clara estaba conmocionada, pero sorprendentemente recordaba cada palabra de la carta que había leído en su sueño. La carta decía así: Clara, no ores por mí. Estoy condenada. Si te doy este aviso y te hablo largo y tendido sobre esto, no lo hago por amistad. Aquí ya no amamos a nadie. Lo hago porque estoy obligada a hacerlo. Es parte de la obra de esa potencia que siempre busca el mal y hace el bien. En realidad me gustaría verte aquí donde llegué para siempre. No te sorprendas por mis intenciones, ya que todos pensamos igual. Aquí, nuestra voluntad está petrificada en el mal, incluso cuando hacemos algo. Bueno, como lo hago ahora al abrirte los ojos sobre el infierno. No lo hago con buena intención. Ana continuaba relatando su historia y cómo había llegado al infierno. Hablaba de sus padres y de cómo su concepción fue un error. Sus padres habían perdido contacto con la iglesia y se habían alejado de la religión. Ana nunca fue enseñada a rezar ni a practicar la fe cristiana. A pesar de que su situación no era mala, Ana despreciaba la religión y a las personas religiosas. La carta seguía describiendo el tormento y la desesperación que experimentaban las almas condenadas en el infierno. Hablaba del odio que se sentía entre ellas y hacia Dios. Ana explicaba que, a diferencia de las almas en el cielo que aman a Dios al verlo en su esplendor, las almas en el infierno lo odian eternamente debido a su propia elección de apartarse de él en vida. La carta también mencionaba la misericordia de Dios al no permitir que las almas condenadas hagan más mal en la tierra y cómo cada paso más cerca de Dios en el infierno aumentaba el tormento. Ana compartía recuerdos de su juventud y cómo había perdido la fe con el tiempo. La carta concluía con el deseo de Ana de aniquilarse para escapar del tormento, pero reconocía que su existencia era necesaria y que debía sufrir las consecuencias de su elección en vida. Esta carta, que Clara leyó en su sueño y transcribió conscientemente al despertar, es un relato impactante que nos hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida y sus posibles consecuencias en el más allá. Algunos actos pecaminosos se considerarían menos perjudiciales que otros, como recibir una hostia blanca cuando la fe, la esperanza y el amor aún están vivos en el corazón de un niño. Sin embargo, todo esto es ahora irrelevante para mí. Recuerdo que solía pensar de esta manera cuando estaba en la tierra. Pero volviendo atrás, recuerdo a mi padre, quien solía tener conflictos frecuentes con mi madre. Rara vez te lo mencioné porque me avergonzaba hablar de ello. La vergüenza es algo ridículo aquí, ya que todo es igual.
Mis padres dejaron de dormir en la misma habitación y yo compartía la cama con mi madre. Mi padre solía pasar la mayor parte de las noches bebiendo y dilapidó nuestra fortuna. Mis hermanas encontraron trabajo y mi madre también tuvo que trabajar en el último año de su vida. Mi padre solía ser amable conmigo, pero su actitud hacia mi madre cambió. La golpeaba cuando ella se negaba a darle dinero. En cuanto a mí, tenía un comportamiento más amigable. Pero un día te conté sobre un capricho mío que te escandalizó. Y en realidad, había muchas razones para escandalizarse por mí en ese entonces. Recuerdo cómo devolví 2 veces un par de zapatos nuevos, porque la forma de los tacones no era lo suficientemente moderna. La noche en que mi padre murió de un derrame cerebral fue un momento que nunca te conté por miedo a que lo malinterpretaras. Pero hoy es importante que lo sepas. Fue la primera vez que experimenté la presencia de un espíritu que me atormentaba. En esa noche, yo estaba durmiendo en la habitación de mi madre, mientras ella respiraba profundamente en un sueño tranquilo. Entonces, una voz desconocida susurró mi nombre y me preguntó qué pasaría si mi padre muriera. La verdad es que ya no amaba a mi padre desde que empezó a maltratar a mi madre. En realidad, no amaba a nadie en absoluto. Solo sentía gratitud hacia algunas personas que habían sido amables conmigo. El amor sin esperar nada a cambio solo existe en las almas que viven en un estado especial, y ese no era mi caso. La voz me hizo la misma pregunta varias veces, y yo respondí con enojo, diciendo que mi padre no moriría. El día siguiente mi madre encontró a mi padre muerto en su habitación. Parecía que había sufrido una crisis mortal. Mi padre había estado enfermo durante un tiempo, y quizás Dios dejó la vida de mi padre en manos de su hija, la única a la que él había tratado con amabilidad. Fue un momento memorable. Desde ese momento, mi vida cambió. Recuerdo cuando tú y Marta me persuadieron para unirme a la asociación de jóvenes. Nunca oculté mi opinión de que las enseñanzas de las directoras y las actividades eran demasiado tradicionales para mí. Sin embargo, me gustaban los juegos, y con el tiempo, obtuve un papel importante en la asociación. Pero mi interés era puramente egoísta. También me gustaban las excursiones, y en ocasiones accedí a confesarme y comulgar, aunque en realidad no tenía nada que confesar. Las palabras y los pensamientos carecían de significado para mí, y mis acciones eran más bien mundanas. Recuerdo cómo me llamaste la atención en un momento, advirtiéndome sobre la necesidad de rezar más para no perderme por completo. Reconozco que tenías razón. Los que están condenados en el infierno son aquellos que no rezaron o rezaron muy poco. La oración es el primer paso hacia Dios, y es especialmente importante rezar a la figura a la que no podemos mencionar su nombre. A través de la oración, muchas almas son rescatadas del abismo, pero yo no era una de ellas. Durante los últimos años de mi vida, dejé de rezar, privándome de las gracias necesarias para la salvación. Aquí, no recibimos ninguna gracia, y si la recibimos, la rechazamos con desprecio. No es que hubiera pecado mucho, sino que me negué a cambiar. La vida en la tierra es la única oportunidad para cambiar de un estado pecaminoso a uno de gracia. Con la muerte, llegamos a un estado fijo e inmutable. Los hábitos, buenos o malos, se convierten en una segunda naturaleza. Mi camino estaba marcado por la costumbre y la inercia. Sin embargo, Dios seguía buscándome. Mis actos de caridad y momentos de reflexión en la iglesia eran pequeños destellos de luz en mi vida. A veces, incluso lloraba en la capilla del hospital, pero el mundo, el demonio y la carne seguían atrayéndome. Las espinas ahogaban cualquier intento de cambio. La conversión estaba frente a mí, pero no podía alcanzarla. El demonio, aunque lo odio, me atraía. Siempre intentaba arruinar a las personas. Los ángeles caídos desde tiempos inmemoriales son innumerables, vagando por la tierra. No son visibles para ustedes. No es nuestro deber tentar a los mortales. Eso es tarea de los espíritus caídos. No obstante, nunca subestimen el poder del odio. El demonio no puede arrebatar la libre voluntad de aquellos que caen bajo su influencia. Pero Dios, como castigo por nuestra apostasía casi total, permite que el maligno se aferre a nosotros internamente. A pesar de todo, Dios sigue buscándonos y extendiendo su mano hacia nosotros.
Era evidente que me estaba guiando hacia un camino diferente, pero el mundo, el demonio y la carne eran demasiado fuertes. La conversión estaba a mi alcance, pero no podía dar ese paso. Fue una lucha constante entre el bien y el mal, y lamentablemente, el mal prevaleció en mi caso. Mi falta de fe y mi negativa a cambiar me llevaron por un camino del que ya no había retorno. Mi destino estaba sellado, y el infierno se convirtió en mi morada eterna. En esta tierra, el hombre tiene tiempo hasta la muerte para volver a Dios o darle la espalda definitivamente, pero, lamentablemente, a menudo seguimos el camino que hemos elegido a lo largo de nuestra vida. A pesar de haber vivido años apartada de Dios, fue la influencia del demonio lo que me impidió dar el paso hacia la conversión. El demonio tiene un impacto significativo en personas como yo, que estaban en mi situación. El odio, sin embargo, nos impulsa a buscar la perdición de los demás. Aunque muchas veces me resistí, el mundo, el demonio y la carne mantenían un fuerte control sobre mí. No creía en la influencia del demonio antes, pero ahora testifico que actúa poderosamente sobre aquellos que están en condiciones similares a las mías. Mi vida estaba llena de oportunidades para el cambio, pero la inercia y la falta de fe me llevaron por otro camino. Ahora, comparto mi historia desde este lugar sombrío, donde la esperanza y la gracia son inalcanzables. Rezo para que mi testimonio sirva como advertencia y recordatorio de que la vida en la tierra es un viaje que debemos tomar con cuidado y consideración, ya que nuestras elecciones pueden tener consecuencias eternas. En una ocasión, me llamaste la atención porque en lugar de hacer una genuflexión hasta el piso, solo hice una ligera inclinación con la cabeza. Pensaste que era pereza, sin sospechar que ya entonces había dejado de creer en algo más allá de lo material. Ahora creo en algo, aunque solo en un sentido abstracto, como uno cree en los efectos de una tormenta que se avecina. Me había construido mi propia filosofía personal. Me gustaba la idea general de que después de la muerte, el alma volvería a este mundo en otra forma, reencarnándose una y otra vez, sin llegar nunca al fin. Con esto, creía haber resuelto el angustiante problema del más allá. Pero ¿por qué no me recordaste la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, en la que se narra cómo, después de la muerte, uno fue al infierno y el otro al cielo? Sin embargo, ¿qué habrías conseguido con ello? No mucho más de lo que lograste con tus otros discursos piadosos. Poco a poco, fui creando mi propia visión de un Dios que me satisfacía. Era lo suficientemente distante como para no interferir en mi vida y lo suficientemente vago como para que pudiera moldearlo a mi manera. Este Dios no tenía premios celestiales ni castigos infernales, y yo lo dejaba en paz. Así vivía mi vida sin preocupaciones religiosas. Sin embargo, solo un profundo y prolongado sufrimiento podría haber sacudido mi complacencia, pero ese sufrimiento nunca llegó. ¿Comprendes ahora lo que significa? Dios no castiga a quienes aman durante un domingo soleado de julio. En ese momento, estaba involucrada con una asociación de jóvenes que organizaba paseos y eventos. Me gustaban las excursiones, pero no soportaba los discursos aburridos y las actividades rituales. Otra imagen ocupaba mi mente, una muy diferente de la de Nuestra Señora de las Gracias. Desde hacía poco, en mi interior había colocado a Max, un hombre del almacén de al lado. Habíamos hablado en varias ocasiones, y ese domingo me invitó a dar un paseo. La otra persona con la que solía salir estaba enferma en el hospital, y Max había notado mi interés por él. No estaba pensando en casarme todavía, pero Max me estaba ganando con su amabilidad y su carácter noble. Mi educación y mi respeto por las buenas costumbres me llevaban a buscar un hombre que me perteneciera exclusivamente. A pesar de su posición económica inestable, Max era amable con muchas mujeres, pero finalmente se inclinó hacia mí. Encontré formas de denigrar a mi rival, expresando tranquilamente mi desprecio hacia ella, mientras mostraba una calma distinguida ante Max. Esto tuvo un fuerte impacto en él, y gradualmente nos fuimos enamorando. Mis relaciones con Max se volvieron más íntimas, pero yo sabía cómo mantener la distancia y evitar comprometerme por completo. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para mantener su interés. Mi apostasía consistió en reemplazar cualquier idea religiosa con mi devoción por Max. En la oficina,
Arremetía contra las instituciones religiosas, los rituales y las prácticas de fe. Tratabas de defender lo que yo criticaba, aunque sin comprender que el problema no estaba en esos elementos, sino en mi rebeldía contra Dios. Creías que aún seguía siendo católica, y yo no te corregía. Incluso pagaba la contribución para el culto, como una especie de seguro. No me molestaba ser llamada católica, y prefería mantener una puerta abierta a la seguridad que ofrecía. Las discusiones en la oficina eran constantes, pero no me afectaban realmente. Estaba enojada con Dios y no te dabas cuenta. Quería encontrar un punto de apoyo para justificar racionalmente mi apostasía, y aunque tus argumentos eran a veces acertados, no me convencían. Nuestra relación siguió por un tiempo, y finalmente nos casamos. Antes de la boda, me confesé y comulgué, pero fue una formalidad. Mi esposo compartía mi falta de interés religioso, y juntos decidimos no tener hijos. Durante el primer año de matrimonio, disfrutamos de lujos, muebles elegantes y actividades sociales. Sin embargo, nunca fui completamente feliz. Había algo dentro de mí que se estaba desmoronando. Un día, inesperadamente, recibimos una herencia y los ingresos de mi esposo aumentaron considerablemente. Esto nos permitió establecer una casa nueva y cómoda. Pero mi religión personal estaba muriendo gradualmente, como una luz que se apaga en el horizonte. Nuestra vida conyugal siguió en armonía y compartíamos opiniones sobre casi todo. Sin embargo, nuestro enfoque estaba en el mundo exterior, en el disfrute de la vida material. Nada de lo que experimentábamos en bares, hoteles y restaurantes nos acercaba a Dios. Vivíamos desde afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Cuando visitábamos catedrales históricas en nuestros viajes, mi enfoque estaba en el valor artístico de sus obras maestras, no en los sentimientos religiosos que irradiaban. Criticaba las circunstancias accesorias y las negligencias, en lugar de encontrar la espiritualidad en esos lugares. A pesar de todas estas experiencias, seguía aferrándome a mi versión personal de Dios. Sin embargo, ya no era una creencia firme, sino una mera formalidad. El deseo de disfrutar del mundo material había eclipsado cualquier pensamiento religioso. Mi apostasía estaba completa. Con el tiempo, mi vida se centró en mi esposo, y él se convirtió en mi Dios personal. Aunque nuestras relaciones llegaron a ser íntimas, supe mantener un cierto control y no comprometerme por completo. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para mantener su interés y su devoción hacia mí. Mi vida se había alejado de la religión y se centraba en el mundo material y las satisfacciones terrenales. Ya no me preocupaba lo que ocurriría después de la muerte, y mi relación con Dios había quedado atrás como un recuerdo lejano. Mi apostasía estaba completa, y mi Dios era ahora Max. Solía criticar el comercio de los monjes que fabricaban y vendían licor, así como el constante repique de campanas en los servicios religiosos, argumentando que su único propósito era ganar dinero. Esto era mi manera de apartarme de la gracia divina cada vez que me llamaba. También solía expresar mi desdén por las representaciones artísticas de la Edad Media que mostraban visiones del infierno en libros, cementerios y otros lugares. En estas pinturas, el demonio asaba almas sobre fuego rojo o amarillo, mientras sus compañeros con largas colas traían más víctimas. Siempre me burlaba de la idea del fuego del infierno y me gustaba hacer chistes al respecto. Recuerdo haber tenido una conversación contigo en la que encendí un fósforo y te lo acerqué bajo la nariz, preguntándote si eso era lo que el infierno olía a quemado. Tú apagaste la llama de inmediato. Aquí, en este lugar, eso no es posible. Te digo más, el fuego del que habla la Biblia debe ser tomado literalmente. Cuando se menciona que los malditos irán al fuego eterno, se refiere a un fuego real y tangible. Tal vez te preguntes cómo puede un espíritu ser afectado por el fuego material, o cómo puede el alma sufrir en la tierra si no se quema al tocar una llama. Sin embargo, el dolor aquí es espiritual y abrumador. Nuestra alma está atrapada espiritualmente en el fuego de nuestro ser y nuestras facultades. Nuestra alma carece de agilidad y no podemos pensar ni querer lo que deseamos. Este tormento es contrario a las leyes de la naturaleza material, pero aquí, en el infierno, experimentamos este sufrimiento de manera constante. Nuestro mayor tormento radica en saber que nunca veremos a Dios. Aunque en la tierra, la ausencia de Dios puede ser indiferente,
aquí sentimos su pérdida de manera abrumadora. El tormento es proporcional a la maldad que cometimos en vida. Aquellos que pecaron con mayor maldad o con plena intención de hacerlo sufren más. Los católicos que se condenan sufren aún más, ya que recibieron y desaprovecharon más conocimiento y gracia. Un día me dijiste que nadie va al infierno sin saberlo, argumentando que esto habría sido revelado a una santa. Me reía mientras me aferraba a esa idea, creyendo que siempre tendría tiempo para enmendar mis caminos. Sin embargo, este pensamiento me asaltó la mente en el último viaje que hicimos con mi esposo antes de mi muerte repentina. Era un día radiante y me sentía bien, pero algo en mi interior me llenaba de un presentimiento siniestro. Durante el viaje de regreso, un automóvil que venía en sentido contrario a gran velocidad nos siguió con sus faros. Mi esposo perdió el control del vehículo y solté un grito de angustia mientras experimentaba un dolor abrumador. En medio de ese momento de crisis, surgió un pensamiento en mi mente. Por una vez, podrías ir a misa. Era como una súplica desesperada, pero un no categórico en mi interior cortó ese pensamiento. Decidí continuar en la misma dirección, arrastrada por la costumbre y el hábito de actuar como lo hacía. Finalmente, mi vida llegó a su fin de manera repentina hace aproximadamente una semana. Desde entonces, estoy en un estado de tormento constante, atormentada por la visión de mi propia vida y las gracias despreciadas a lo largo de ella. No puedo soportar la mirada de Dios, de quien me alejé en vida. Mi única salida fue huir de esa visión espantosa, y así como Caín huyó del cadáver de Abel, mi alma se lanzó lejos de la presencia divina. Lo que experimenté como mi juicio particular fue una experiencia sobrecogedora. Un juez invisible, cuya presencia emana una majestuosidad y autoridad indescriptibles, se manifestó en ese momento crucial. Como si fuera una luz deslumbrante, su mirada escudriñó mi alma, y en un instante sentí que estaba ante el escrutinio de todas mis acciones, pensamientos y decisiones a lo largo de mi vida. Fue un examen minucioso y detallado de mi existencia terrenal, en el que se revelaron tanto mis actos virtuosos como mis pecados más oscuros. Cada elección, cada palabra dicha y cada sentimiento albergado fueron examinados con una claridad y profundidad asombrosas. Las consecuencias de mis acciones, tanto para mí como para los demás, se hicieron evidentes de una manera que trascendía cualquier comprensión terrenal. El juez invisible no necesitaba pronunciar palabras. Su mirada y presencia eran suficientes para transmitir la realidad de mi alma y de mi vida. En ese momento, me vi a mí misma con una claridad sin precedentes, como si todos mis velos y autoengaños se hubieran disipado. No hubo lugar para la justificación o la evasión. Todo quedó al descubierto. Fue entonces cuando escuché la sentencia. Fue una sentencia implacable y sin apelación. Apartaos de mí. La magnitud de esas 3 simples palabras no puede subestimarse. Fue un alejamiento definitivo de la presencia de Dios, una separación eterna de su amor, gracia y misericordia. El juez invisible no necesitó más que pronunciar eso para que mi alma, ahora llena de pesar y desesperación, se precipitara hacia el lugar del eterno tormento. Lo que siguió fue una experiencia inefable de sufrimiento, una agonía que no puede compararse con nada en la vida terrenal. La sensación de pérdida y vacío era abrumadora, y el conocimiento de que nunca vería a Dios, nunca experimentaría su amor y consuelo, se apoderó de mí de una manera que superaba cualquier descripción. La conciencia de que había desperdiciado mi oportunidad de redimirme y encontrar la paz eterna era insoportable. Desde mi estado actual, en este lugar de condenación, poseo un conocimiento confuso de lo que ocurre en el mundo que dejé atrás. Veo fragmentos de vidas humanas, destellos de sus elecciones y sus caminos. Percibo sus alegrías y sus penas, pero desde una perspectiva distorsionada y lejana. Mi conocimiento se limita a la comprensión de mi propia condenación y al recuerdo agridulce de la vida que una vez tuve. Esta experiencia me ha llevado a comprender la magnitud de mis acciones en vida y el peso de mis decisiones. Es un testimonio de la importancia de vivir con integridad, bondad y compasión en este mundo, ya que nuestras elecciones pueden tener consecuencias eternas. Mi historia sirve como un recordatorio sombrío de la responsabilidad que todos tenemos de buscar la redención y la santidad mientras aún estamos en este plano terrenal,
antes de que sea demasiado tarde. Espero que, al compartir esta conmovedora narrativa, puedan reflexionar profundamente sobre la angustiante posibilidad de la condenación y, como resultado, se sientan motivados a apartarse del peligroso sendero que conduce hacia ella. En lugar de ello, les insto a que enriquezcan sus vidas con una abundancia de alegría, amor, fe y esperanza, y que orienten sus pasos hacia una existencia imbuida de santidad y significado. Esta historia sombría y reveladora sirve como un recordatorio impactante de los peligros que pueden acechar en las sombras cuando uno se aleja de un camino de virtud y rectitud. Al tomar en consideración los trágicos destinos de aquellos que han sucumbido a la condenación, se presenta una oportunidad única para redirigir nuestras vidas hacia un camino más luminoso y satisfactorio. La alegría, el amor y la esperanza son elementos vitales que pueden nutrir nuestras almas y dar sentido a nuestras existencias. Al buscar la alegría en las pequeñas cosas de la vida, al amar y cuidar a nuestros semejantes y al mantener una fe sólida en nuestros corazones, podemos construir una vida plena y significativa. La santidad, en este contexto, se convierte en un faro de luz que guía nuestro camino. Al buscar la virtud, la compasión y la moralidad en nuestras acciones diarias, podemos encontrar un propósito profundo y duradero. En última instancia, es nuestra elección trascender la oscuridad que acecha y encaminarnos hacia una existencia llena de luz y significado, donde podamos vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Así concluimos esta inquietante historia, un relato que nos lleva a las profundidades del infierno y nos confronta con las realidades eternas. La carta de Ana, un alma condenada, nos deja una advertencia escalofriante sobre las decisiones que tomamos y sus consecuencias eternas. Que esta historia sea un llamado a la reflexión, a vivir con fe y propósito, y a evitar el destino sombrío que Ana lamentablemente eligió. Que su testimonio resuene en nuestros corazones y nos guíe hacia caminos de luz y redención,